el personaje que está en la foto, que es Roberto Koch, que fue el primero en descubrir el microorganismo y demostrar su patogenicidad. Bien, y a partir de 1942 fue cuando se empezaron a descubrir los diferentes tipos de tratamientos, empezando desde la streptomicina en adelante, como todas las enfermedades que conlleva, digamos, todos los medicamentos, digamos, que se fueron descubriendo con el tiempo. Esperen que quiero... Muy bien. Bueno, este filmina habla un poco de la situación a nivel mundial o a nivel global de la tuberculosis. Son datos de la Organización Mundial de la Salud que fueron descritos en 2023 y que datan de cálculos que se dieron en el año 2022. A nivel mundial se vio que alrededor de 10.6 millones de personas se infectaron con tuberculosis, entre ellos mujeres, hombres y niños. Se vio que 410.000 personas contrajeron la tuberculosis multiresistente o resistente a la rifampicina. También, de toda esta cantidad de personas, 1.3 millones de personas murieron a causa de la tuberculosis, entre ellos 167.000 tenían HIV o SIDA. Los valores, por más que sean muchísimos, se vieron que estos valores vinieron bajando con respecto al año 2020 y 2021, sí que coinciden con los años de la pandemia, en donde esta enfermedad, como un montón de otras enfermedades o patologías, no fueran puestas en importancia, ¿sí? Entonces se vio que este número, en esa época, entre el 2020 y el 2022, aumentaron los casos. Luego comenzaron a disminuir. Bien, este más que nada es un informe que describió el Ministerio de Salud de Argentina en las diferentes provincias, desde Buenos Aires hasta Tucumán, donde se ven los casos registrados de tuberculosis y los grupos etarios en donde se fueron presentando los diferentes casos. Generalmente son adultos mayores de 20 años y en el último informe de 2022 se estima que fueron 15.475 los casos registrados de tuberculosis. Recuerden que es una enfermedad de notificación obligatoria, por ende, siempre que tengamos un paciente confirmado con tuberculosis, tenemos que notificarlo. La etiología. Bien, la gente es la Mycobacterium tuberculosis, tenemos que son, el Mycobacterium tiene 72, o sea, una familia de 72 especies, la tuberculosis es la que vamos a tratar en sí, es la causante del 99% de las infecciones humanas, el otro 1% es causado por la Mycobacterium bovis, africanum y microti. Dentro de la Mycobacterium bovis es una que se transmite a través de las vacas, en realidad son las vacas que son infectadas, se les hacen las pruebas de PPD. Estos animales, si llegan a la PPD positiva, son sacrificados por el hecho de que pueden transmitirlo a través de la leche o de la carne. Entonces es una enfermedad que se trata de erradicar desde los animales. En el humano no es tan fácil. Es un bacilo aeróbico estricto intracelular, es inmóvil, no porulado, es de crecimiento lento, puede crecer alrededor entre 15 y 18 horas en cualquier medio. No se decolora con ácidos en medios alcohólicos, por eso es un bacilo que es bacilo ácido alcohol resistente. Y la transmisión es de transmisión directa, o sea que es de persona a persona. La puerta de entrada de la tuberculosis es por vía aerógena, siempre es por las gotas de flujo. Puede ser un paciente que tose, puede ser un paciente que habla, que canta, y cualquier medio por el cual utiliza la vía aerógena. El 5% restante pertenece a la vía digestiva, como les había dicho, la Mycobacterium bovis, o las leches no pasteurizadas, por ejemplo, y en un menor porcentaje puede ser cutáneo mucosa, genital, transplacentaria o por inoculación directa. El periodo de incubación varía entre 3 a 8 semanas, que coincide con el momento en el que la prueba, la PPD, es positiva, que es, digamos, el periodo de infección. Entonces decimos, infección no es lo mismo que enfermedad. Nosotros podemos tener un paciente que está infectado por tuberculosis o una prima infección o tener una tuberculosis latente en el cual el bacilo ingresa al sistema respiratorio de la persona, se multiplica, se replica, ¿sí? Tengan en cuenta que se replica en los macrófagos, estos se pueden diseminar y pueden llegar a generar una infección generalizada, ¿sí? Pero obviamente si el sistema inmune es inmunocompetente, generalmente se autolimita y puede llegar a generar una tuberculosis latente, la cual puede tener un tiempo variable, digamos, de duración en el cuerpo de una persona. En este caso, la PPD va a ser positiva. La clínica va a ser negativa, la radiografía va a ser negativa y la vaciloscopía suele ser negativa en esta etapa. Cuando la enfermedad se activa, genera enfermedad, síntomas, digamos, el paciente puede llegar a tener un resultado de una PPD negativa. La clínica puede ser positiva o negativa, generalmente consulta porque tienen clínica. La radiografía va a ser positiva y la bacteriología o la vaciloscopía va a ser en positiva generalmente. ¿Qué pacientes pueden desarrollar la enfermedad después de la prima infección? Generalmente son adultos inmunocompetentes. Es muy bajo el porcentaje de pacientes inmunocompetentes que desarrollan la enfermedad. En cambio, en niños inmunodeprimidos graves, el hecho de que desarrolle la enfermedad es mucho más alto, ¿sí? Entre un 40 y un 50% puede desarrollar la enfermedad. Hay diferentes tipos de factores de riesgo. Entre los factores de riesgo tenemos pacientes que tienen altas chances de tener la infección o personas recientemente infectadas, como por ejemplo contactos estrechos de pacientes bacilíferos. Tenemos que tener en cuenta que el contacto estrecho, ¿sí? Hay de alto riesgo y de bajo riesgo. Vamos a considerar a los de alto riesgo, que son los que tienen mayor factores de riesgo para enfermarse, ¿sí? O sea que son pacientes que estuvieron más de 6 horas compartiendo tiempo con un paciente bacilífero de forma diaria y de forma permanente. Menores de 5 años con PPD positiva,
situaciones de hacinamiento o quienes residan con personas de alto riesgo, por ejemplo, personas carcelarias, geriátricos, hospitales, trabajadores hacinados como talleres clandestinos, tienen mayor riesgo de infectarse. Personas con afecciones que debilitan el sistema inmune, por ejemplo, pacientes con HIV, abuso de sustancias nocivas como alcohol o drogas, bajo peso corporal, diabéticos, trasplantados, enfermedades renales graves, tratamientos con corticoides, pacientes que están en tratamiento para AR o enfermedad de Crohn, cáncer de cabeza y cuello y silicosis tienen mayor riesgo de tener el sistema inmuno debilitado y poder llegar a generar la enfermedad. La clínica de la tuberculosis también depende del estadio en el cual nos encontremos. Puede ser que se encuentre en el periodo de infección, entonces puede ser que sea un paciente sintomático, ¿sí? En cambio, si tiene síntomas, estamos pensando en una enfermedad de tuberculosis activa. Bien, tenemos el síndrome de impregnación basilar, que es uno de los síntomas principales que nosotros debemos conocer. Son los pacientes que generalmente vienen con astenia dinámica, pérdida de peso muy marcada, son pacientes desnutridos severos, nos refieren a sudoración nocturna, dolores articulares, palidez, la fiebre que tiene una característica particular de ser vespertina, continua e intermitente. Con respecto a los síntomas respiratorios, la tos es una tos crónica generalmente que puede durar más de 3 semanas, que no mejora con tratamiento y que puede evolucionar desde una tos seca en un principio hasta una tos productiva, con expectoración hasta hemóptisis. Y después existen las formas, se pueden presentar las formas extrapulmonares, que esto se suele dar en pacientes inmunodeprimidos, como los había dicho anteriormente, que puede ser un HIV, un diabético, un tratamiento con corticoides, que pueden llegar a desarrollar este tipo de enfermedad. Meningia, huesos, riñones, ganglios, laringe, articulaciones, piel y conjuntivas son los órganos que puede afectar, que en realidad puede afectar cualquier órgano la tuberculosis. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico en primera instancia vamos a hacer en un laboratorio como cualquier otro paciente. En el laboratorio lo que podemos llegar a encontrar, a veces es un poco inespecífico, pero podemos encontrar que tiene una anemia entre leve y moderada, una leucocitosis, ¿sí? Que en las formas agudas en un principio puede presentar neutrofilia y en las formas crónicas linfocitosis. La eritrosedimentación se va a encontrar aumentada o elevada. No es como la eritrosedimentación de un reumático, donde capaz los valores superan los 100, en la tuberculosis puede verse afectada y está elevada en 40 o 50. Si le hacemos un proteinograma podemos encontrar que tiene hipoproteinemia con elevación de la alfa-2 globulina. En el hepatograma puede haber un aumento de las transaminasas o la FAB. ¿Qué otra prueba podemos hacer? La prueba de Montaux o la PPD, la de la tuberculina. Al paciente no, bueno, contactos estrechos, o al paciente en sí también, podemos hacerle una prueba que se realiza en el antebrazo, en la cara anterior, de cualquiera de los dos brazos, se le va a inyectar en forma intradérmica 0,1 mililitro de un antígeno de Mycobacterium tuberculosis y lo vamos a controlar a las 24 o las 48 horas, como máximo a las 72 horas. Lo que vamos a buscar o lo que vamos a encontrar es o que no desarrolle ningún tipo de pápula, no se forme ningún tipo de induración, o puede llegar a presentar una induración. ¿Cuándo es positiva? Si es mayor a 10 milímetros en un paciente inmunocompetente, es positiva. En cambio, pacientes inmunodeficientes, inmunocomprometidos, niños o contactos estrechos, podemos tomar como un valor positivo la de 5 milímetros. Entre 6 y 9 se considera que es dudosa y generalmente hay que volver a repetirla, más si tiene antecedentes, si tiene factores de riesgo o si es un contacto estrecho. La radiografía es prácticamente mandatoria, ahí vamos a poder ver bien claro en el caso de la enfermedad. A veces se puede distinguir algo en la primoinfección, ¿sí? No siempre, como les dije en un principio, a veces la radiografía en una primoinfección no va a haber ningún tipo de lesión, en cambio en la enfermedad seguramente va a haber. Puede mostrar complejos primarios, componentes aislados, nódulos, adenomegalias iliares y o paratraqueales, puede mostrar un ensanchamiento del mediastino, consolidaciones, atelectasias, las formas diseminadas o miliares también, pueden haber hiperinsuflación o derrame pleural con engrosamiento pleural. Ahora voy a pasar unas imágenes, estas son imágenes de pacientes que tengo internados, donde se ve la distribución a nivel bilateral. En un principio puede ser unilateral o puede ser bilateral cuando ya se va diseminando. Tiene predilección por los vértices, más que nada por el tema de la ventilación y la perfusión que hay en los vértices pulmonares. Las imágenes dentro de ellas tenemos las tomografías, que también las podemos ver. También estos son de los mismos pacientes internados, donde se ven las cavernas, la diseminación bilateral de ellas, y la del centro, que es una TBC miliar. El bacteriológico es lo que me va a confirmar el diagnóstico, ¿sí? Es muy rentable, se utiliza mucho en pacientes pausibasilares, por lo cual me puede llegar a dar positivo. ¿Qué es lo que le vamos a pedir al paciente? Un esputo seriado. Generalmente se pide un esputo seriado de 3 muestras, ¿sí? Que el paciente tiene que expectorar en un frasco por la mañana, ¿sí? Tiene que ser una muestra productiva, tiene que ser moco, generalmente. El método es directo y la tinción es sin nícer. Lo que se vio es que últimamente con solo 2 muestras de un paciente que realiza un esputo, ¿sí? Es suficiente como para hacer el diagnóstico. A veces con una primera muestra podemos ver que tiene un positivo, se le puede pedir la segunda, la tercera no es necesario a veces pedirla, pero a veces se le piden las 3 muestras para efectivizar, digamos, el diagnóstico, si la sospecha es alta. Pacientes que no pueden expectorar, lo que vamos a pedirle al paciente cuando la sospecha sea alta, un lavado o aspirado bronquial o bronquialveolar. Otras de las tomas de muestra que podemos hacer son las biopsias ganglionares o pleurales, el lavado gástrico con aspirado por sonda nasogástrica, y después están las muestras no respiratorias, que también podemos mandar a bacteriológico como la orina, líquido cefalorraquídeo, sangre o médula.
El cultivo es lo que me va a dar el nombre y el apellido de la bacteria. Entonces es muy importante, si sospechamos de paciente multiresistente o de una micobacteria de diferente género, siempre sería muy óptimo pedirle el cultivo al paciente. Bien, de esta manera también podemos determinar la sensibilidad. El tiempo de duplicado es muy largo, ¿sí? Por eso muchas veces no se pide. Entonces el tiempo tarda entre 15 y 18 horas, entre 3 y 8 semanas recién pueden empezar a desarrollar las colonias y consideramos que el cultivo es negativo después de pasados los 60 días. El medio que se utiliza es el medio de Lowenstein y Jensen. Podemos utilizar otros tipos de cultivos, entre ellos tenemos el BACTEC, que es un método rápido, se utiliza en pacientes inmunodeprimidos con sospecha de enfermedad diseminada. ¿Sí? Esto se realiza a través de la sangre. El GeneXpert es una prueba amplificada de ácidos nucleicos que identifica el ADN de la micobacteria tuberculosis de las muestras de esputo. Es un método también que puede detectar resistencia a la rifampicina y es un método muy rápido. En solo 2 horas podemos tener el diagnóstico de tuberculosis. No es muy sensible a las formas paucibacilares. Entonces, si tenemos un paciente que tiene una TBC pulmonar con baciloscopía negativa, la verdad no conviene pedir un GeneXpert. Esperen que hay una pregunta. No, perdón. Bien, continuamos con el tratamiento. ¿Qué tipo de tratamiento le hacemos a los pacientes? Generalmente se utilizan drogas o de primera o de segunda línea. Las que se utilizan generalmente y en primera instancia son las de primera línea. ¿Sí? Las de primera línea van a ser isoniazida, rifampicina, piracinamida, streptomicina y etambutol. Lo que está en paréntesis son las siglas, digamos, son las iniciales que se utilizan según cada droga. Las de segunda línea son menos efectivas, son más tóxicas y generan menor tolerancia. Son bastantes las que se utilizan. Y después tenemos todas estas drogas que se utilizan de forma de vía oral y después tenemos las drogas inyectables. ¿Sí? En el caso de que no tolere la vía oral, tenemos como opción poner las inyectables como la kanamicina, micacina, capriamicina y la streptomicina. Bien, el plan terapéutico va a basarse en 2 fases, ¿sí? Una fase de ataque o intensiva o esterilizante, según de dónde lo lean, de la bibliografía que lo lean, tiene diferentes denominaciones, en la cual en la fase de ataque se utilizan 4 medicamentos durante 2 meses. Este tiempo es invariable, siempre son 2 meses. Y después tenemos la fase de consolidación, que es de tiempo variable. Acá se utilizan 2 medicamentos a partir de un mínimo de 4 meses. Y de ahí va cambiando según, obviamente, la gravedad del paciente, de las circunstancias, de los factores de riesgo de cada uno. La primera fase siempre se utilizan o se administra la medicación de forma diaria. En cambio, la segunda fase puede ser indicada de forma diaria o intermitente. Eso depende de cada situación. Tratamiento generalmente lo vamos a hacer de forma ambulatoria. ¿Sí? Obviamente si el medio lo puede hacer el paciente, si el paciente tiene los medios necesarios, si no tiene factores de riesgo, el tratamiento se hace ambulatorio. Tiene que tratar de mantener un tipo de aislamiento de los contactos estrechos o que no, durante la fase de ataque, por lo menos no esté en contacto, que esté en contacto con la menor gente posible, que la habitación donde se encuentre ventilada, y tiene que tener bastantes factores para poder, digamos, cumplir con el aislamiento. ¿A quiénes vamos a internar? Generalmente a los pacientes con formas graves pulmonares. Por ejemplo, con diseminación broncógena, broncosneumonías, derrames, neumotórax, pacientes que tienen dificultad respiratoria, requerimiento de oxígeno, hemóptisis, las formas cavitarias o diseminadas, las miliares. Pacientes que tienen asociaciones morbosas, que tengamos que hacer un seguimiento más exhaustivo, HIV, inmunocomprometidos, desnutridos, diabéticos, trasplantados, ¿sí? Pacientes hepáticos crónicos también, tuberculosis extrapulmonar, todas las formas, ¿sí? Meningias, osteoarticulares, peritoneales, renales, intestinales, cutáneas, también tienen criterios de internación, o el mal medio socioeconómico. Volviendo al tratamiento, estas son las dosis máximas que utilizamos, generalmente el modo de administración de cada droga y los efectos adversos. La isoniazida tenemos que se utiliza en dosis de 5 miligramos kilogramos día con una dosis máxima diaria de 300 miligramos. Se administra de forma oral y los efectos adversos, el más importante es la hepatotoxicidad. La rifampicina se utiliza en dosis de 10 miligramos kilogramos día con una dosis máxima de 600 miligramos y sus efectos adversos son bastante variables: intolerancia digestiva, náuseas, vómitos, hipersensibilidad cutánea, hepatitis tóxica y colestasis. Tengan en cuenta de que la rifampicina se elimina por riñón, entonces también puede llegar a generar la coloración de la orina del paciente, una orina más anaranjada, y en realidad de todo lo que sea mucosa. Reacciones inmunológicas, ¿sí? Se puede dar en los tratamientos intermitentes o en la fase de ataque también. Pueden presentar púrpura trombocitopénicas, anemias hemolíticas o plaquetopenias. En estos casos hay que suspender el tratamiento. La piracinamida, la dosis suele ser de 25 miligramos kilogramos día, de administración vía oral. La hepatotoxicidad es lo más importante de esta droga. También puede producir artritis gotosa, hiperuricemia, rash, hipersensibilidad. El etambutol, la dosis de 15 a 20 miligramos kilogramos día, también se administra de forma oral. Y sus efectos adversos, lo más importante es neuritis óptica, hipersensibilidad y alopecia. La streptomicina, que se puede administrar tanto intramuscular o endovenosa. Si es endovenosa tiene que ser de infusión lenta. Y el efecto adverso más importante es la ototoxicidad, nefrotoxicidad y neurotoxicidad.
La duración del tratamiento, como les había dicho, es de forma variable, ¿sí? Siempre dependiendo de dónde se localice la tuberculosis y las asociaciones morbosas que tenga el paciente. Lo que es invariable es la fase de ataque, siempre son 2 meses. Lo que va a variar siempre es la fase de consolidación. Entonces, en la tuberculosis pulmonar mínima moderada, el tratamiento son 6 meses en total. En la tuberculosis pulmonar avanzada, con cavidades, 9 meses. Pacientes que tienen HIV, silicosis, diabetes también son 9 meses. En las que son meningias, renales o osteoarticulares, el tratamiento es de 1 año. La tuberculosis pleural son 6 meses y la ganglionar 9 meses. Algunas consideraciones que tenemos que tener con respecto antes de iniciar el tratamiento con un paciente, siempre es ver los antecedentes, ¿no? Un paciente que tiene una insuficiencia renal, podemos darle isoniazida y rifampicina en dosis habituales, en cambio el resto de las drogas se tienen que ajustar a la función renal, realizar monitoreo en el momento de la diálisis y luego recomponer la dosis usual postdiálisis. En pacientes embarazadas tienen indicadas todas las drogas excepto la streptomicina que está contraindicada. Pacientes con HIV, esto es importante determinar si se hace el diagnóstico conjunto de la tuberculosis con el HIV, siempre se debe iniciar el tratamiento antifímico, o sea, siempre con los antituberculosos. ¿Por qué? Porque pueden llegar a generar superposición de efectos tóxicos y generar un daño bastante importante al paciente, como entre ellos puede ser el síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. Entonces, siempre iniciar el tratamiento antituberculoso y luego recién los antirretrovirales. El tiempo es determinado según la evolución de cada paciente. Pueden iniciar los antirretrovirales a los 15 días o a veces pueden esperar hasta 2 meses, que es la fase, digamos, de ataque de la tuberculosis. Con respecto a la toxicidad farmacológica, es importante remarcar que pueden llegar a generar hepatotoxicidad, como ya habíamos visto antes, todas las drogas, ¿sí? O casi todas. Entonces, es importante en estos pacientes inicialmente realizar un laboratorio control antes de empezar el tratamiento antifímico, justamente para evaluar, obviamente, los valores con los que viene y el hepatograma inicial. ¿Sí? Paciente que tiene comorbilidades hepáticas, generalmente tenemos que hacer un control estricto. Hasta un 20% de los pacientes tienen elevaciones de las transaminasas de forma sintomática. En este caso no es necesario interrumpir el tratamiento. En cambio, cuando aumentan las transaminasas por 3, siendo sintomáticos, por 5, siendo asintomáticos, o hay un aumento de la bilirrubina, en estos casos hay que suspender el tratamiento. ¿Hasta cuándo? Hasta que vaya mejorando, ¿sí? Hasta que vaya mejorando por el hepatograma. Como si vemos que empieza a mejorar el hepatograma, lo que vamos a realizar es reiniciar la isoniazida o la rifampicina. En realidad vamos reiniciándolo de a poco. Y si no, es ir cambiándolas a fármacos no hepatotóxicos, como el etamutol, fluoroquinolonas y aminoglucósidos. ¿Sí? Otros tipos de toxicidad farmacológica que se puede llegar a generar son las reacciones cutáneas. Generalmente son reacciones cutáneas leves que se manifiestan como exantemas pruriginosos, prurigo o solo un prurito sin evidencia de lesiones. En este caso se pueden administrar antihistamínicos, el Benadryl es el más común, sin suspender el tratamiento. Paciente que presenta petequias, hacemos un control de laboratorio y tiene plaquetopenia, hay que suspender la rifampicina, que es una de las principales que produce estos efectos adversos. Ahora, si el paciente presenta rash, fiebre, compromiso de mucosas, hay que suspender las 4 drogas. Y en este caso administrar corticoides. Si empieza a mejorar, hay que ir administrando de a uno, ¿sí? Cada medicación de a uno, dejando un tiempo prudencial entre medicación y medicación y siempre comenzando con rifampicina, isoniazida, etamutol y piracinamida, en donde vemos que se produce nuevamente el rash, sabemos que esa droga es la que no funciona y hay que suspenderla. El resto sigue o continúa. Vamos a hablar un poco de lo que es la quimioprofilaxis. La quimioprofilaxis es la que se realiza generalmente a los contactos estrechos, ¿sí? O sea, todos los pacientes que estuvieron en contacto o estuvieron expuestos al enfermo tuberculoso, para evitar que desarrolle enfermedad o que desarrolle infección. ¿Sí? A todos estos tipos de pacientes que estuvieron en contacto estrecho con el paciente bacilífero tenemos que hacerle, obviamente, el registro de todos, un examen clínico, la prueba de tuberculina, la PPD, un examen radiológico de tórax para tener un basal. Si tiene síntomas respiratorios le pedimos un bacteriológico, si no tiene síntomas la verdad que no es necesario. Le vamos a pedir un laboratorio de rutina como para tener un basal del hepatograma y el resto de los parámetros. Hay 2 tipos de quimioprofilaxis, la primaria y la secundaria. La primaria vamos a administrar medicamentos para evitar la infección, ¿sí? O sea, son pacientes que vienen con PPD negativa y todo, pero vamos a evitar la infección, pero porque tienen alto riesgo, como habíamos dicho, pacientes HIV, diabéticos, niños menores de 5 años tienen alto riesgo, entonces vamos a administrar igualmente la quimioprofilaxis. O la secundaria, para evitar la enfermedad. O sea, estos pacientes seguramente les va a dar la PPD positiva, entonces tenemos que administrarle también la quimioprofilaxis. Bien, indicación absoluta de quimioprofilaxis. Este es un cuadrito tipo resumen de las 2 situaciones en donde tenemos que realizar la quimioprofilaxis. Si tiene PPD positiva me indica infección reciente o latente. Entonces a estos pacientes les vamos a indicar. Si es contacto estrecho de alto riesgo, que es lo que les decía antes, en forma diaria, 6 horas, en forma permanente. Si tiene alguna inmunodeficiencia. Niños menores de 5 años con PPD positiva y sin BCG, obviamente tenemos que hacerle la quimioprofilaxis. Grupos de riesgo. HIV, SIDA, renales, un poco lo que les dije antes, pretrasplantes, silicosis, comunidades cerradas, adictos endovenosos o secuelas de una probable tuberculosis. Y en el caso de un paciente que haya tenido tuberculosis para evitar una recaída, también debe iniciar la quimioprofilaxis.
Hay situaciones especiales donde tenemos que hacer consideraciones si la iniciamos o no iniciamos quimioprofilaxis. Por ejemplo, si tiene intolerancia o resistencia a la isoniazida, podemos dar rifampicina. Pongámosle que tenga una indicación absoluta pero tiene intolerancia, podemos rotar a rifampicina. Si es contacto de pacientes con tuberculosis fármaco-resistentes, estos pacientes hay que hacerle controles periódicos por 2 años y generalmente no se le indica quimioprofilaxis. Pacientes HIV y SIDA hacen quimioprofilaxis por 9 meses, indiscutible. A los convivientes y contactos con PPD negativa se le debe realizar el control a los 3 meses. Este tiempo se llama periodo prealérgico, entonces puede llegar a dar negativa la PPD. Si se produjo infección, debe completar por 6 meses la quimioprofilaxis. ¿Cómo es el tratamiento? Lo que vamos a utilizar es la isoniazida. Se usa la misma dosis tanto en niños y en adultos y las dosis máximas son 300 miligramos día. Es una toma única vía oral y se administra por 6 meses. Siempre, antes de iniciar la quimioprofilaxis, lo importante es descartar la enfermedad. ¿Sí? Evaluar que no tenga comorbilidades, hepatopatías. Siempre, si sospechamos o tenemos dudas con respecto a este paciente, le tenemos que pedir una vaciloscopía. Nunca está de más consultar con algún colega para ver si opina algo diferente, no iniciar de entrada. ¿Por qué? Porque podemos llegar a generarle resistencia al paciente. ¿Sí? Si los contactos estrechos después de haber sido tratados por 6 meses tienen la PPD negativa, se les puede suspender el tratamiento a los 3 meses y no completar los 6 meses. Bien. A los niños, generalmente cuando nacen, se les aplica lo que es la BCG. La BCG es la vacuna que se aplica en forma intradérmica en la región deltoidea, que lo que va a proteger es contra las tuberculosis diseminadas y las formas graves de tuberculosis. Es preventiva, ¿sí? Contra las formas graves, está en el calendario de vacunación. Todo niño que sale de la maternidad debería tener la vacuna de la BCG y se indica una única dosis a todo recién nacido con un peso mayor a 2 kilogramos. Es la única prevención que tenemos hasta el momento y prevenirnos obviamente con los cuidados. Y esta filimina final la puse por el control de infecciones, ¿sí? Cómo debemos controlarlo, cómo debemos cuidarnos, ¿sí? Un paciente, por ejemplo, los pacientes que se encuentran internados, si la vaciloscopía es positiva, el paciente tiene que ser internado en habitaciones o salas de aislamiento para tuberculosis. Eso sería siempre lo ideal. Las habitaciones deberían ser individuales, en el caso de que sean pabellones, lo que se estima es que los pabellones estén destinados a tuberculosis sensible, otro para tuberculosis resistente, HIV positivo o HIV negativo por separado, por las comorbilidades o las formas morbosas, digamos, en las que se pueden llegar a contagiar. Bien, si van a permanecer aislados, tienen que hacerlo hasta que la vaciloscopía dé negativa. Si el paciente deambula, en el caso de que sea bacilífero positivo, tiene que estar con un N95. Las habitaciones tienen que estar ventiladas, justamente para tratar de mantener limpias las habitaciones del bacilo. El paciente ambulatorio con vaciloscopía positiva tiene que usar la máscara quirúrgica mientras estén bacilíferos. Después ya normalmente continúan su vida habitual. Y el personal de salud, que me parece importante, ¿sí? Debería someterse a un control periódico anual. ¿Sí? Nosotros que estamos expuestos constantemente con diferentes tipos de pacientes, muchos de ellos tuberculosos, deberíamos hacernos un control por lo menos anual. Se recomienda hacer radiografías y PPD, en el caso de que haya síntomas, vaciloscopía y cultivo. En el caso de que la PPD dé positivo, hay que tomarlo como que si fuera una infección latente, por ende, tiene que hacer quimioprofilaxis con isoniazida por 6 meses. Eso se hace por única vez, generalmente, a menos que en algún momento de la vida, si tenemos mala suerte, desarrollemos la enfermedad y tengamos que hacer el tratamiento completo, pero si no, sería por única vez. Y las PPD negativos deberían repetirse una vez por año. Eso sería lo ideal para nosotros como personal de salud. Muy bien. Y esto es lo último, esta es la bibliografía. Esto sería todo. No sé si quieren preguntar o consultar algo. Ahora no.